Muy, pero muy buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están todos? Un gran abrazo, saludos a los que están conectados. Mi hermana Francisca Muñoz. Muy buen día, bendiciones. Saludos allá a la ciudad de Cherquenco. Ayer estuvimos por Cherquenco, anduvimos visitando, lo habíamos avisado acá. Y estuvimos con las hermanas allá, la familia Martínez. Saludo a mi querida hermana Patricia Vera Cifuentes, Sole Mardones, Jacqueline Acuña, Jacqueline Burgos, mi suegrita Solange. La hermana Francisca dice que tengan un hermoso día lleno de bendiciones, mis amados pastores y hermanos. Abrazo. Alejandrito Sangüesa, buen día. Maritza Eliana Martínez, buenos días. Mi hermana María Gutiérrez, muy, pero muy buenos días. Un hermoso día, viernes ya, 23 de octubre. Les contaba que ayer anduvimos en la ciudad de Cherquenco, estuvimos en Vilcún, estuvimos visitando hermanos, obviamente no alcanzamos a visitar a todos los hermanos, el tiempo se hace nada, estuvimos todo el día allá. Aprovechamos también de compartir en Cherquenco con las hermanas, las familias allá, la cena del Señor. Mi querida hermana Jacqueline Jaque, gracias, buenos días, pastorcito amado, me dice. Un abrazo, querida. Este jueves que viene ya estaremos por allá por Lonquimay. Lonquimay estaremos visitando a los hermanos. Jueves y viernes estaremos por allá compartiendo del Señor. Un buen tiempo, mis amados, un buen tiempo para estar buscando, como siempre, del Señor. Un buen tiempo que podemos aprovechar y disfrutar para recibir de su palabra. ¿Cómo estás, Patito Repol? Buen día. Es un buen tiempo para avanzar y crecer en el Señor, y la obra del Señor se sigue extendiendo, y eso es lo más maravilloso. Fue un tiempo de disfrute ayer, de estar con los hermanos, compartiendo. Estoy muy contento. Llegamos llenos de gozo con mi esposa, emocionados de lo que Dios está haciendo, de poder estar con mis hermanos. José Luis, Margarita, si están viendo ustedes el devocional, un gran abrazo, los amamos mucho, queridos. Fue un muy buen tiempo, muy provechoso estar juntos. Le decía a mis hermanos, necesitamos pasar más tiempo juntos. Creo que es maravilloso lo que Dios está haciendo, cómo nos está posicionando, queridos, para llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. Y como siempre yo lo he repetido, lo dice ahí David en Primera de Crónicas 29, la obra es grande porque es para el Señor. Así que no estamos jugando, como lo he dicho, a ser iglesia, la obra es grande. Estamos sirviendo al Señor, haciendo lo necesario para ir avanzando, para hacer crecer a los hermanos, para que vayan sumándose a lo que Dios está haciendo. Ayer estuvimos les cuento un poco, salimos con nuestro hermano César Parra. Caroline no nos pudo acompañar, tuvo otra cosa que hacer ahí, pero César nos acompañó, estuve con ellos almorzando, después fuimos allá a Cherquenco, aproveché de estar con mi hermana Gladysita Gómez, así que fue un día productivo. Creo que es maravilloso lo que Dios está haciendo en medio de la congregación. Estoy muy contento yo de ver la gente como está tomando un compromiso para seguir avanzando, y de eso se trata, porque el reino se sigue extendiendo. Yo lo dije, la obra es grande porque la obra es para el Señor. No hacemos las cosas para otros, no es para hombres, es para Dios. Así que gozoso de eso. Saludos a Juanito Astorga, Orianita Quesada, Marcelita Rojas, buenos días, pastor, aquí junto a mi mamá viéndolo, ya que su teléfono está con problemas. Un abrazo, Marcelita. Saludo a mi hermana Elena López, también allá en la ciudad de Victoria. Y vamos a ir a la palabra inmediatamente, pero no quería dejar de contarles lo que hemos estado haciendo y nos hemos estado moviendo. Estamos esperando que salgan las cuarentenas en Osorno, en Puerto Montt, para poder visitar a los hermanos. Y en la semana, cuando se puede, vamos allá a Victoria también. Y acá los hermanos también tienen toda la disponibilidad de tiempo para poder venir los días miércoles a Casa Iglesia, que la hacemos aquí en mi casa los días miércoles a las 8 de la tarde, así que está eso abierto aquí. Pero vamos a la palabra. Estuvimos hablando de algunas cosas importantes, interesantes, de ir entendiendo de que esta generación es definida por el Padre, y en el fondo todo lo que nosotros somos está definido por Dios a través de su palabra. Y he estado ministrando algunos puntitos que vimos estos 2 domingos anteriores en los cultos, que los pasé rápido, pero lo he trabajado y desarrollado en estos días de devocional para que usted lo pueda meditar. Y hablamos justamente eso. El punto número 1 era meditar la palabra de Dios.
El punto número 2 era ponerla en práctica, practicar la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. El punto número 3, que lo vimos ayer, es dar a la palabra el primer lugar. Dar a la palabra de Dios el primer lugar. Y hoy día, ya para terminar con estos 4 puntos, que no necesariamente son solo estos 4, pero que te pueden ayudar para que tú seas productivo en el reino, para que tú seas exitoso como hijo de Dios, como yo digo. ¿Qué es eso? Que puedas vivir en victoria, que puedas experimentar la plenitud de la vida de Dios en tu vida, querido, porque ya el Padre nos dio todo. Si hay algo que nosotros debemos entender, que ya hemos recibido todo en Cristo Jesús, solo que tú y yo no disfrutamos muchas veces de la plenitud que ya nos fue dada, simplemente por no darnos tiempo a descubrir y entender este pacto eterno que Dios hizo con nosotros, y que somos miembros y partícipes de un nuevo pacto, dice, de un mejor pacto. Usted y yo tenemos herencia en Cristo. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios. Querido, Dios quiere que tú entres en esa plenitud, pero tú necesitas hacer algo: escudriñar la Escritura. Y como lo acabamos de ver, medita la palabra, practica la palabra, da a la palabra de Dios el primer lugar en tu vida. Y esta es una opción. Es la opción que te va a llevar a disfrutar la plenitud de Cristo en tu vida. Y el último punto es aprender a obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Obedece instantáneamente a la voz de tu espíritu. ¿Por qué digo a la voz de nuestro espíritu? Porque es en nuestro espíritu en donde Dios nos habla. Es en tu corazón en donde Dios habla. Proverbios 20:27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dios habla a tu espíritu, querido. Dios habla a tu corazón. Dios habla a tu conciencia. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo vimos en la palabra, recibimos también al Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él hoy día mora en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y que fue justamente donde hicimos la pausa ahí en el libro de Efesios 1:13, que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿sabe lo que ocurre en nosotros? ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, un abrazo, buen día, bendiciones igual, saludo allá a nuestra hermana en Argentina. Entonces, cuando tú recibes al Señor y recibes del Espíritu Santo, ese mismo momento en que recibes a Cristo, tu conciencia se hace mucho más sensible a la voz de Dios, o sea, a su palabra. Entonces, el Espíritu Santo hablará a tu espíritu. Entonces, la clave de esto que hemos estado hablando, del meditar la palabra, del ponerla en práctica, practicar la palabra de Dios, del dar a la palabra el primer lugar, no servirá de nada si tú no aprendes a ejercitarte espiritualmente en obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu, a la voz de tu espíritu, en donde el Espíritu Santo te está hablando. Y no te olvides, el Espíritu Santo siempre te va a hablar a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a traer los atributos de Cristo a tu vida. El Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? El Espíritu Santo, hola hermana Griselda, un abrazo. El Espíritu Santo no nos obliga a hacer la voluntad de Dios, nos guía a hacer la voluntad de Dios. Por eso aprendimos que nosotros debemos cedernos y dejarnos gobernar por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Hay una versión que es un poco fuerte, dice que nos dejemos poseer por el Espíritu Santo. Queridos, tenga un corazón humillado al Señor, humilde, en ese sentido no hablo de humilde al Señor, y de cederte al Espíritu Santo. Por eso es esencial esto, para que tú entres en la plenitud. Jesús lo dijo ahí en Mateo 26, capítulo 26 de Mateo, versículo 41, cuando está con los discípulos y estaban orando, y Jesús subía al monte a orar y volvía y los pillaba siempre durmiendo los discípulos. Y en el versículo 41, Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y mira lo que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. La palabra espíritu aquí está con minúscula.
Cuando está con minúscula se refiere al espíritu del hombre. Recuerda que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, que es lo que tú realmente eres. Alma, en donde están tus emociones y tu voluntad. Y el cuerpo, que es el envase. Pero tú eres espíritu. Mira lo que está enseñando el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, tu espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice la carne es débil, está hablando de las áreas de nuestra vida que no están en dependencia de Dios, que no están caminando en una plena confianza en Dios. Por eso, si tú meditas la palabra, si tú pones en práctica la palabra, si tú das a la palabra de Dios en primer lugar, tú estarás entrenado para oír perfectamente la voz de Dios, querido, y tú estarás trabajando al estar meditando la palabra, al estar poniendo en práctica la palabra, al estar dando a la palabra el primer lugar. Tú estarás procesando esas áreas de tu vida que no están en dependencia de Dios, para que estemos todo nuestro ser en una completa dependencia del Señor. Porque tu espíritu ya está dispuesto. Porque es en tu espíritu que el Señor ya puso el querer como el hacer, como dice la Escritura. Eso ya está en ti. No te olvides lo que leímos en Gálatas 5:16 en adelante. Dice que la carne no nos deja hacer lo que realmente queremos. ¿Por qué? Porque tu espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, porque tu espíritu está unido al Señor. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el consejo es este: aprende a obedecer instantáneamente a la voz del Espíritu. A veces el Espíritu te dice y habla en tu corazón, y tu propio espíritu te impulsa a hacer algo correcto para Dios, hacer algo correcto para el reino, hacer algo para la obra de Dios, hacer algo para algún hermano, hacer algo para tus pastores. Y a veces tú te frenas y te cuestionas y dices, no, y si mejor que no, y empiezas a pensar y se te va y se te desvanece esa impresión, esa guía que estabas teniendo. Por eso tenemos que ser gente que obedece instantáneamente al Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, y con mayúscula habla del Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy día el Espíritu Santo está unido a tu espíritu. Por eso la Escritura me enseña, y Jesús lo dice aquí, el Espíritu de la verdad está dispuesto. Querido, seamos obedientes, seamos gente que actúa instantáneamente en base a lo que tu espíritu está diciendo, lo que está ocurriendo en tu conciencia. Hay un versículo en el libro de Romanos, vamos a buscarlo acá, Romanos capítulo 9, con esto terminamos esta mañana. Romanos capítulo 9, versículo 1. La Reina Valera dice, verdad digo en Cristo y no miento. Mira lo que dice, verdad digo en Cristo y no miento, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Primer versículo de la NTV dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Quiero tomar solo el principio que manifiesta el versículo 1. Voy a leer en otra versión. En la de las Américas dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Esto está hablando acerca de este testimonio, del testimonio que el Espíritu Santo da a tu conciencia, del Espíritu Santo que da testimonio en tu interior. Por eso dice, verdad digo y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay una unidad hoy día en tu ser, que es tu conciencia, que es tu espíritu y el Espíritu Santo, que hoy día son uno. Voy a expresarlo como está más pegado al original, el libro de Romanos capítulo 9, verso 1, dice, además del hecho de que la estrecha relación que tengo con Cristo me obliga a decir la verdad. Pablo le está diciendo, no puedo mentir,
porque obedezco al Espíritu, porque está unido a mi espíritu, y mi conciencia demanda que yo haga lo que el Espíritu Santo está hablando en mi interior, porque somos uno. Por eso es que tu espíritu está dispuesto, porque es uno con el Señor. Entonces, mis amados, el punto es el siguiente. Tenemos que meditar la palabra como empezamos a hablar esta semana. Tienes que ponerla en práctica. Ese es un ejercicio continuo y constante en tu vida. El meditar es algo continuo, constante en tu vida. El dar a la palabra el primer lugar, usted ya se le enseñó de qué se trata. Querido, es algo que usted tiene que aprender a ejercitarse constantemente en su vida. Entonces, usted lo que le queda es obedecer instantáneamente a la voz de tu espíritu, para ir y hacer conforme a la palabra de Dios. Y esto te va a llevar a un caminar como un cristiano exitoso, a un caminar en victoria, a un caminar venciendo tus adversidades, a un caminar experimentando la plenitud de Dios en tu vida. Este es el deseo del Padre, que disfrutemos lo que Él ya nos ha dado. Mis amados, queridos, con eso terminamos hoy día. Déjate guiar por el Señor. Dispón tu corazón en todo, medite la palabra, ponla en práctica. No empieces a evaluar, no, es que esto no, es que a mí no me parece. La gente tiene la tendencia, aun cuando está viendo la Escritura, prefieren empezar a escuchar videos y ver cosas de otras personas y no ir directamente a la palabra. O a veces la palabra de Dios te dice algo y dice, pero es que a mí no me gusta esto. Querido, Dios no te va a decir algo que no te gusta o que te gusta. Dios te está diciendo la verdad a través de su palabra para que tú y yo podamos tener un disfrute en nuestra vida. Entonces, dé a la palabra el primer lugar. Amén. ¿Y qué nos queda entonces? Obedecer instantáneamente a esta voz interna. ¿Por qué? Porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Él te habla aquí, en tu interior. Te va a pasar que tienes una impresión de que, y si esto es lo que debiera hacer, hazlo. Sé obediente instantáneamente al espíritu. A tu espíritu que está siendo influenciado por el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy tan seguro que está siendo influenciado por el Espíritu Santo? Porque he pasado tiempo meditando la palabra, porque soy un hombre, una mujer que pone en práctica la palabra, porque soy alguien que le da el primer lugar a la palabra. Entonces eso va a asegurarme que el Espíritu Santo te esté hablando y me va a asegurar que yo soy sensible a esa voz en mi espíritu. Amén. Queridos, hay una plenitud de vida que Dios quiere que tú vivas. Pero ya no depende de Dios hoy día, porque Él hizo lo que tenía que hacer y nos accesó a esta plenitud en Cristo Jesús. Disfruta de tu vida con el Señor. Disfruta de tu vida de cristiano. La vida de cristiano no es una carga, la vida de cristiano no es una tristeza, un lamento. No, esas son mentiras. La vida de un cristiano es lo más maravilloso que le puede ocurrir a alguien. Disfrutar de la guía del Espíritu, entender que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es que nos va a direccionar. Tenemos la palabra de Dios, queridos. Tenemos todas las herramientas. Disfruta del Señor. Disfruta de tu vida cristiana. Disfruta de la plenitud del Espíritu Santo está en ti para guiarte. No lo contriste, no lo entristezca. Siga su voz. Queridos, les amo. Mañana estaremos nuevamente conectados con el devocional. Mis queridos, disfrutemos de Dios. Ayer disfrutamos con mi hermana, ahí está mi hermana Griselda, allá en Cherquenco, compartimos la cena del Señor, entendimos de qué se trataba, que la sangre de Cristo había sido derramada por nosotros para limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre y accesarnos a esta plenitud. Qué hermoso es entender lo que el Señor ha ganado para nosotros. Y qué hermoso es no solo entenderlo, sino comenzar a disfrutarlo. Toma estos puntos que les he enseñado, aplíquelos constantemente en su vida y camine en victoria. Un gran abrazo, queridos. Mañana nos estamos viendo. Y esta noche estaremos conectados, acuérdense, a las 22 horas, aprendiendo a orar para terminar orando juntos. Nos vemos más rato en la noche. Un gran abrazo, queridos. Bendiciones. Saludos a los que ven más tarde este devocional. Un gran abrazo también para ustedes. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Nos vemos. Adiós.